Bienvenidos a Matedumat. Este video forma parte del primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Buenas, les habla su servidora Wendy de León Zamora. Soy maestra en educación matemática y he estado trabajando en la línea de investigación el análisis de los libros de texto. A continuación, les voy a presentar un trabajo relacionado con la autenticidad del contexto en los problemas de matemáticas. El análisis de los libros de texto de matemáticas se ha perfilado últimamente como una línea de investigación emergente en la educación, lo cual ha generado un creciente interés en las últimas décadas por parte de la comunidad internacional de investigadores en educación matemática. Este autor, Fan, formuló un marco conceptual en donde considera los libros de texto como una variable intermedia en el contexto de la educación. Esto significa que puede ser considerada tanto como una variable dependiente o como una variable independiente. Ejemplo de variable dependiente es cuando se estudia cómo las políticas educativas influyen en los libros de texto, y ejemplo de variable independiente es ver cómo los libros de texto influyen en el proceso de aprendizaje del estudiante o influyen en la metodología del docente. En este trabajo se consideran los libros de texto como una variable dependiente, la que vamos a observar cómo las reformas curriculares, los lineamientos gubernamentales influyen en los libros de texto. Por otro lado, en la actualidad existen iniciativas por vincular más estrechamente la matemática escolar con el mundo real fuera de la escuela. Tales iniciativas no son nuevas, pero han generado reformas curriculares y de evaluación en muchos países. Este autor, Torulf Pal, afirma que la autenticidad es crucial en el aprendizaje y define un problema verbal auténtico como aquellos problemas que representan alguna situación de la vida real, de manera que aspectos importantes de esa situación se simulan en un grado razonable, y asegura que en la medida en que los problemas evoquen situaciones de la vida cotidiana del estudiante, les va a permitir usar esa matemática extraescolar en la resolución de problemas matemáticos y en consecuencia usar esa matemática escolar en cualquier situación que se le presente en la vida cotidiana. Este término autenticidad también lo encontramos en la nueva reforma educativa, planteada por la Secretaría de Educación Pública de México, en donde establece que la autenticidad de los contextos es crucial para que la resolución de problemas se convierta en una práctica más allá de las clases de matemática, y menciona como contextos auténticos los fenómenos de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, algunas cuestiones de la vida cotidiana y de la matemática misma, y afirma que al usar esto, pues va a darle más significado al aprendizaje de las matemáticas para los estudiantes, más sentido. En este orden de ideas se usa la taxonomía de Pal desde el enfoque de Pal y Nistro, quienes proponen tres aspectos fundamentales que deben aparecer en un problema para que sea considerado auténtico: el evento, la pregunta y la información y datos. El evento tiene que ver con el suceso que se describe en la tarea, el cual debe haber ocurrido en la realidad o tener una alta probabilidad de ocurrencia. El segundo es la pregunta. Las preguntas que se encuentren en la tarea deben ser preguntas que alguien en la realidad sí se haría. Y la información y datos tiene que ver con todos esos valores, modelos y condiciones de la tarea que deben ser considerados reales. A continuación, les presento un problema que fue encontrado en un libro de matemáticas de primero de secundaria de la nueva reforma, publicado en el año 2018. Y dice así: una constructora puso a prueba 3 materiales que se usarán como aislantes térmicos en techos de casas. Se desea saber cuál de ellos se calienta más conforme pasa el tiempo. Para hacer la prueba, se aplica a los materiales una temperatura de 35 grados centígrados. Después se inicia la medición de los campos térmicos que experimenta por minuto cada material. Las gráficas muestran el comportamiento de los 3 materiales. A, determine la razón de cambio en cada caso. B, cuáles de las rectas tiene mayor pendiente, es decir, cuál muestra mayor inclinación. C, cómo se puede establecer qué recta tiene mayor pendiente a partir de la razón de cambio.
Con respecto al primer aspecto, que es el evento, en esta tarea se describe un evento que tiene una alta probabilidad de ocurrencia, dado que es normal que alguien que quiera construir una casa se decida entre qué tipo de material le quiere colocar a su techo, ya sea para protegerse de las altas temperaturas o de las bajas temperaturas, de acuerdo sea el requerimiento. Por ende, se satisface el primer aspecto. Con respecto a la segunda, que es la pregunta, definitivamente estas son preguntas que nadie se haría para decidir sobre qué tipo de material le vamos a colocar a un techo, y tampoco las preguntas invitan al estudiante a conectar sus respuestas con el contexto. Por ejemplo, no se le pide al estudiante decidir sobre cuál de los tres materiales es el que más se calienta, de acuerdo a la razón de cambio o de acuerdo a la pendiente. En consecuencia, no se satisface este segundo aspecto. Y en cuanto al tercer y último aspecto, que es la información y datos, en el enunciado se dice de que se aplica a los materiales una temperatura de 35 grados centígrados. Pero ¿cómo se puede aplicar una temperatura de 35 grados centígrados? Podemos pensar de que a todos los materiales se le aplica lo mismo, es decir, la misma cantidad de calor por unidad de tiempo, y comienza un proceso de calentamiento y se inicia el registro. Sin embargo, la forma en cómo está descrito el problema pareciera de que los materiales fueran llevados a esos 35 grados centígrados y luego se empieza la medición, pero esto va en contra de lo que se muestra en la gráfica. Por tanto, es una información un tanto confusa. En consecuencia, no se satisface el tercer aspecto. En conclusión, el problema no es auténtico, solamente se satisface 100% el primer aspecto de los tres que menciona Palm y Mister. Además, las preguntas no invitan al estudiante a conectar sus respuestas con el contexto. El contexto es un vestidito que el estudiante puede colocar y volver a poner, quitarlo y no va a pasar absolutamente nada. Ellos pueden desechar ese contexto y operar y van a obtener la misma respuesta, no las va a alterar. Es decir, que aquí el contexto se está usando de una forma muy artificial, sin sentido para los estudiantes. Y en cuanto a las recomendaciones, el análisis de los libros de texto debe centrarse en explorar cómo repercuten en el aprendizaje y en la enseñanza, dado que los libros de texto se usan con mucha frecuencia en las clases de matemáticas. Y por último, las editoriales deben contar no solo con personal especializado en matemáticas, sino también en otras áreas, para que haya un buen uso de ese contexto en los problemas matemáticos con los cuales pretendemos que nuestros estudiantes aprendan matemáticas, que nuestros estudiantes le encuentren sentido a las matemáticas. Y finalmente, les dejo mi contacto ante cualquier duda, sugerencia o recomendación. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación de la ponente en este encuentro y a ti por tu atención. Te invitamos a dejar tus aportaciones y preguntas en la sección de comentarios que encontrarás en la parte inferior.